¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto que nos estén acompañando en Nuevo Régimen. Hoy tenemos muchos, pero muchos temas a análisis y por supuesto a su propia interpretación, así que quédese con nosotros. Mire, detención de un exgobernador, hay problemas entre algunos políticos, la tensión entre Estados Unidos y China se incrementa mientras Trump está buscando nuevos aliados. Estos temas están en la mesa hoy, así que sea usted bienvenido. Nuevamente le reitero que es un placer que nos acompañe durante la próxima hora en Nuevo Régimen, como también es un placer para mí que me des la oportunidad nuevamente de estar contigo, Javier Molina. Roxana Luna, para mí es un placer compartir el foro de Nuevo Régimen y también agradecer al público que nos está viendo a través de la señal del 26.1 de alta definición por Radio Televisión de Veracruz y por supuesto en redes sociales. Tenemos temas muy buenos, Rox. Así es, esos temas que como decimos siempre están transformando y cambiando al mundo de alguna manera. Así que si te parece bien, comenzamos con el primero. La Fiscalía General de la República dio a conocer sobre la desarticulación de la más grande red de huachicol fiscal introducido desde Estados Unidos, de la cual uno de los líderes era el exgobernador nada más y nada menos de Baja California, una figura muy emblemática para el Partido Acción Nacional. Me refiero a Ernesto N. La Fiscalía informó que la aprehensión del exmandatario es debido a los presuntos delitos de delincuencia organizada y de huachicol fiscal, como se denomina. Y la verdad, Javier, es sorprendente esta gran maquinaria que se estaba ya construyendo o que tenía muchos años en funcionamiento y que después de una investigación que duró más de un año a cargo de la Fiscalía de la República, se encuentra cómo podían transformar combustible desde los Estados Unidos, desde Texas, pasaba por la frontera de Matamoros, Tamaulipas y de ahí a las gasolineras, dejando millones precisamente a Ernesto Rufo, que era quien manejaba esta red principalmente o socio mayoritario de toda esta red y de esta empresa que se había conformado. Y sería interesante, Rox, que diéramos un pequeño análisis de cómo fue la etapa que Ernesto Rufo fue el primer gobernador de oposición que llegó a la República Mexicana, el primer gobernador que tuvo el PAN, en donde después del fraude electoral de 1988, para legitimarse políticamente, Carlos Salinas de Gortari llegó a un acuerdo con el Partido Acción Nacional en donde les empezó a ceder posiciones de poder político, en específico gobernaturas de la República Mexicana, y precisamente Ernesto Rufo fue el primer gobernador que existió en México por parte de la oposición, por parte del Partido Acción Nacional, y a partir de esta alianza que hubo de facto entre el PRI y el PAN, y desde ese momento fue que la izquierda electoral empezó a bautizar como el PRIAN, porque aunque eran partidos diferentes, compartían la misma línea de política económica. Nos vamos a dar cuenta que se empezaron a hacer los señalamientos ya como gobernador de que se le vinculaba al crimen organizado en específico con grupos de los cárteles de la droga que operaban en la zona de Baja California, con la zona de Chihuahua, con la zona de Sinaloa, de Sonora, y ahora con la detención que tenemos de este exgobernador, se está hablando de un esquema de defraudación al fisco mexicano. Antes de entrar al aire estábamos platicando de que lo que menciona la fiscal general de la República es de que es un fraude cercano a los 4,000 millones de pesos. Y la gente nos va a preguntar, Rox, bueno, ¿y en qué consiste ese famoso huachicol fiscal? Pues resulta ser que Rufo, de donde es socio con otros accionistas de esta empresa que se dedicaba a importar, dentro de lo que hablamos de un esquema de combustibles, aceites y productos para lo que corresponde a la agricultura o a la distribución de aditamentos para los automotores, ellos, para evitar el pago de impuestos a lo que se tiene de la importación de gasolina a territorio mexicano, engañaban al fisco mexicano haciendo pasar productos como aceite. Traían grandes cargamentos de trenes de supuestamente aceite cuando en realidad era gasolina para
evitar el pago de los impuestos, y esto les iba a generar una ganancia muy importante porque al momento que esa empresa distribuía la gasolina en las concesiones donde ellos tenían acuerdos, pues les iba a dar una margen de ganancia muy amplio porque se ahorraban prácticamente la parte del impuesto. Hablamos de 4,000 millones de pesos de defraudación fiscal, Rox. A mí lo que me llama mucho la atención, Javier, es que cuando se descubre o cuando por fin se logra decidir la detención de ahora Ernesto N., como le conocemos, es porque se estaban tratando de transportar 15 millones de litros de combustible. Ahora, estos litros de combustible salen de Estados Unidos y habrá que preguntarse quiénes estaban coludidos entonces, además de estos mexicanos a los que ya estamos mencionando, porque además de Ernesto N. fue detenido su socio Thompson Navarro, se apellida él, su socio mayoritario, y conocer si desde Estados Unidos ya se sabía o son partícipes de esta red que está tratando precisamente de evadir al fisco y de poder transportar y tener ganancias millonarias como las que tú ya conoces. Estados Unidos debe de haber certificado desde el primer momento que salían de su país esos litros de combustible que aparecían, y hay que reiterarlo, como cualquier otro, como lubricantes, como aceites, en fin, como cualquier otro. Y bueno, pues después de que es descubierto y llega a México, alguien más tiene que aparentemente verificar que se estaba transportando lo que en los papeles o documentos estaba apareciendo. Si te parece bien, así es como informa la fiscal general del Estado, Ernestina Godoy, sobre el hallazgo de este combustible y cómo se desenmascara esta red de contrabando de hidrocarburos a través de las plataformas digitales. Vamos a verlo. A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones. La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., exgobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad. Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando. Acabamos de escuchar la declaración de la Fiscal General de la República. Y algo que es importante, creo, Rox, que debemos de meter al análisis político, es de que aparte de que tenía sus negocios transnacionales con sus empresas para hacer esta defraudación al fisco mexicano y prácticamente dejar a la población mexicana sin una fuente de ingresos importantes, porque con ese dinero es con que lo que se hace obra pública, se da programas sociales, se impulsa el empleo. Este hombre, este exgobernador del PAN, todavía era un actor político importante de la vida pública, era uno de los fundadores y apoyadores del proyecto del nuevo partido político Somos México, este partido que alcanzó apenas el registro por parte del Instituto Nacional Electoral, y esta parte nos habla de que cómo está vinculado el poder político con el crimen organizado, con los grupos empresariales, y ahora de que este hombre todavía quería acumular capital político a través de un instituto formal que te da acceso al poder político, y me parece algo también muy interesante. También actualmente ahorita los máximos dirigentes del Partido Acción Nacional están tratando de defender a su antiguo camarada, que a pesar de que ya renunció al Partido Acción Nacional, pues están muy vinculados por la parte de su historia y trayectoria que ha tenido en ese partido político. Y algo que me pareció muy interesante, que Felipe Calderón salió a defenderlo, tratando de hacer la acusación de que esta es una persecución política en contra de él, pero precisamente Felipe Calderón, cuando andaba en las disputas internas del Partido Acción Nacional, había hecho señalamientos de que este exgobernador estaba vinculado al crimen organizado, en específico con grupos del narcotráfico. Pues es que mira, finalmente Ernesto N. todavía es considerado una figura moral para los
para el Partido Acción Nacional. Entonces, desde luego, por eso la relevancia de este suceso. No solamente sí que es muy grave el delito del que se le está acusando, y hay que recordar que también que actualmente el partido gobernante ha dicho que el huachicol será uno de los delitos más perseguidos y que no se estarán permitiendo. Entonces, bueno, pues aquí están los resultados que se están dando. Pero ahora, ¿cómo figura lo que representaba Ernesto N., el haber derrocado por primera vez al partido durante años en el poder y ser el primer gobernador que no perteneciera al PRI? Eso finalmente pues habla actualmente de las estructuras, de cómo están compuestas y cómo lamentablemente pues también el narcotráfico ingresó precisamente por estos estados y cómo pues tuvo las manos precisamente el llevar o el hacer transacciones que estaban únicamente beneficiando a quienes se encontraban en el poder en esos momentos. Sí, creo que otra parte importante que deberíamos de destacar en este bloque es de que la clase política tiene que entender que cuando más adelante van a ser utilizados como elementos de presión política, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, también deben de saber que si tienen cooperación con las autoridades de Estados Unidos, van a ser señalados por las autoridades mexicanas, porque tú dijiste algo muy importante. Se supone que hay autoridades en Estados Unidos que deben de verificar qué es lo que venden. Exacto. Y por qué, curiosamente, por tantos años, Estados Unidos nunca hizo una investigación en contra de este exgobernador respecto a cuál era el sistema de venta que defraudaba al fisco mexicano y defraudaba al fisco estadounidense. Eso es lo raro. Me llama la atención, Javi, que el presidente Donald Trump todavía no se haya manifestado en cuanto a este tema, y justamente por lo que estamos comentando, porque Estados Unidos debe de haber sabido qué es lo que se transportaba. Estamos hablando, reiteramos, de millones de litros de combustible. La última detección eran 15,000 millones de litros de combustible, ¿no? Entonces, pues no puede ser ese caso omiso al tema. Bueno, pues si te parece, aquí dejamos este tema tan importante y vamos a uno segundo que tiene que ver con un exgobernador y una actual gobernadora. Y me refiero a la disputa entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y el exgobernador Jaime Bonilla. Todo esto está escalando a una guerra política frontal, pero que está afectando ya al interior de la 4T en la entidad. El conflicto estalló tras la filtración de unos audios en los que la mandataria supuestamente habla de establecer un acuerdo con autoridades de Estados Unidos para compartir información en materia de seguridad a cambio, aparentemente, de que le devuelvan la visa, que hay que decir, se la retiraron en apariencia a los dos, al exgobernante y a ella. Ahora, Javi, se sabe que este problema comienza, y eso es lo que señalan personas al interior de Baja California, porque cuando ella llega al cargo, decide no tomar en cuenta a ninguna de las personas que estaban del lado del ya exgobernador. Él se molesta y comienzan los ataques. Ella decide entonces señalarlo o sacar al aire que había algunas infiltraciones, algunas irregularidades con unas empresas. Él decide, vamos a decirlo así, vengarse de ella y hace revelaciones muy graves porque él acusa sin pruebas hasta ese momento de narcogobernadora y de ahí amenaza con que se va de Morena y que el PT, su partido ahora actual, incluso se deslinda por completo del partido del cual había ido en alianza. Sí, es una guerra intestina dentro de la estructura que tiene el control político en el estado de Baja California. Incluso un año antes de que asumiera el poder Marina del Pilar, precisamente uno de los testigos y máximos apoyadoras de la boda entre lo que fue Carlos Torres, su anterior esposo, y Marina del Pilar, fue precisamente el gobernador, y el rompimiento, lo describiste muy bien, se dio a partir de que no se ratificó posiciones políticas al gobernador saliente, y Marina del Pilar también hizo declaraciones de que se había hecho un esquema leonino de contratación con empresas de la anterior administración, en donde se estaban comprometiendo las finanzas públicas del Estado a través de una empresa que se llamaba Next Energy para construir una planta fotovoltaica que comprometía por muchos años, incluso más allá del sexenio de Marina, correspondiente a los recursos públicos. Y ese rompimiento lo vemos también en la parte en donde incluso en el Senado de la República dio estas fuertes declaraciones Jaime Bonilla de que Marina del Pilar estaba vinculado con el crimen organizado, y volvió a estallar este conflicto con las nuevas declaraciones que han sacado
el Universal respecto a que supuestamente la actual gobernadora de Baja California se ha estado reuniendo con representantes de agencias de Estados Unidos, en específico en el FBI, para tratar de recuperar su visa, que el gobierno de Estados Unidos le quitaron el documento para poder ingresar a Estados Unidos, y que incluso dentro de las filtraciones que se dieron en el Universal, a través del periodista Héctor de Mauleón, se hace la mención de que Marina del Pilar hizo el ofrecimiento de ofrecer la información que sale de las juntas, de las mesas de seguridad que se tiene entre lo que es las autoridades estatales y las autoridades federales en materia de seguridad pública. Y también hace 2 días salieron nuevas publicaciones de audios en donde están buscando tener encuentros supuestamente en Panamá como territorio neutral para tratar de tener un acuerdo entre el FBI y Marina del Pilar. Y Marina del Pilar precisamente hace 2 días hizo declaración culpando a Jaime Bonilla de tenderle una trampa política, porque dice que a raíz del conflicto que han tenido a lo largo de su sexenio, trataron en diciembre del 2025 tratar de limar las perezas, de que después de que trataron de limar las perezas políticas que tienen en la entidad, él vía WhatsApp le dio la recomendación de reunirse con estas personas y que estas personas se hicieron pasar por agentes de Estados Unidos y que le grabaron para que más adelante, ya en época electoral que se acerca en este proceso que vamos a tener en el año 2027, salga a la luz pública las revelaciones. Entonces, le respondió Jaime Bonilla que no es cierto. Entonces, yo creo que, si me lo permite, Rox, vamos a mandar a que veamos qué mensaje dio la gobernadora respecto a la acusación que hizo a su antecesor y cómo su antecesor le respondió a la gobernadora. Le vamos a pedir a producción que nos ponga el video, por favor. Por eso es importante hablar con claridad sobre el origen de estos audios y la manera en que se intentó construir una narrativa engañosa y de descrédito ante la opinión pública, impulsada por quien durante su paso por el gobierno de Baja California dejó más conflictos que resultados y una gestión marcada por la polémica. El año pasado, como todos saben, tomé la decisión de dejar atrás las diferencias políticas o personales con el exgobernador Jaime Bonilla. Lo hice porque creo que Baja California está por encima de cualquier diferencia y porque quienes tenemos una responsabilidad pública debemos ser capaces de limar asperezas para enfocarnos en lo importante, que es trabajar para el pueblo y dar resultados. En ese contexto, Jaime Bonilla me ofreció reunirme con personas de Estados Unidos para platicar con el tema relacionado con mi visa. Confié de buena fe en mi antecesor. Y tuve esa reunión de la cual se han difundido ciertos fragmentos. Hoy queda claro para todos que fue una trampa. Estas personas se hicieron pasar por agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses. Me hablaron de supuestos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero para generar el contexto que se escucha en esos audios. No me acuerdo yo de una conversación en WhatsApp con ella. ¿Las borra? No, creo que ni su número tengo yo. La última conversación fue cuando yo estuve ahí en la oficina de ella, ¿no? Con César Yáñez. Con César Yáñez. Y ahí, enfrente de César Yáñez, me echó la culpa a mí que yo le quité la visa. Estaba César Yáñez, estaba Alfredo Álvarez y estaba Leonel Godoy. Ella y yo nada más. Entonces, esa es la conversación que tengo con ella. ¿Tú no tienes su WhatsApp? Su teléfono no, yo hace mucho que no, que estaba en la campaña. No me acuerdo yo lo voy a buscar a ver si lo tengo, pero no me acuerdo. Ya lo vieron público, las declaraciones muy fuertes que se dan tanto la actual gobernadora de Baja California como su antecesor Jaime Bonilla. Esta situación nos pone a reflexionar, Rox, ingenuidad política de la actual mandataria, un juego de alta gama en donde incluso están involucrando a los Estados Unidos, y creo que tenemos que reflexionar este punto
porque tenemos una coyuntura en donde Donald Trump, las élites políticas y económicas de Estados Unidos están presionando al gobierno mexicano con temas relacionados al crimen organizado. Y este tipo de declaraciones de la clase política dominante en Baja California dan materia prima para que evidentemente los medios de comunicación en el país norteamericano empiecen a hablar respecto a cuáles son las relaciones con el crimen organizado de los gobernantes mexicanos. Y fíjate que más allá yo te preguntaría, creo yo que en este panorama, en las próximas elecciones del 2027, como ya lo ha anunciado el exgobernador Bonilla, si viene una fractura entre el PT y Morena total, como él lo ha anticipado, porque incluso dice que él no va a apoyar a la candidata, a la senadora Julieta Ramírez, que sabemos que además pertenece al grupo de la ahora gobernadora. Si existiera esta fractura, creo que el que viene perdiendo más es el Partido del Trabajo, es el que finalmente perdería incluso hasta escaños en unas elecciones intermedias, Javi, de ser así, de fragmentarse. Pero no sé si Morena también salga beneficiado. ¿A qué me refiero? Si dentro del Congreso, una vez que se presenten ciertas iniciativas o ciertos proyectos de ley que son verdaderamente necesarios, pierdan la posibilidad de que por mayoría fácilmente sean aprobados. Sí, y creo que la parte de que esta pelea que se tiene entre la gobernadora y su antecesor para ver quién va a tener definición para las candidaturas a presidentes municipales, al siguiente gobernador o gobernadora, a la parte de los diputados locales y la designación de los diputados federales que se va a tener en la entidad como el resto del país, ponen entredicho cuál es la habilidad que se tiene de la clase política, porque estamos viendo de que abiertamente tenemos una mandataria como Marina del Pilar, en donde si estas personas se hicieron pasar por agentes de agencias de Estados Unidos, qué ingenuidad tratar de dar este tipo de explicaciones a gente que no está acreditada. Pero si en verdad eran personas del FBI, por ejemplo, estamos hablando de una persona que está teniendo acuerdos fuera de lo que es la Ley de Seguridad Nacional, fuera de lo que es la Constitución mexicana, y eso es lo grave. Claro, nuevamente tendríamos que hablar de intromisión a la Ley de Seguridad, que se está violentando precisamente la Ley de Seguridad de México, si es que Estados Unidos metió nuevamente mano, como incluso ya se le está acusando, ¿no? Sí, la ingenuidad política de la gobernadora queda manifiesto tanto en los dos escenarios, y también una parte muy importante. Hay que recordar que Jaime Bonilla, él cuando fue gobernador fue por un periodo de 2 años. Así se presentó electoralmente para competir en Baja California y una vez en el poder trató de hacer una reforma constitucional local para tratar de ampliar su periodo a 6 años. Entonces, también es una persona que en el accionar político tiene tela de mucho cortar. Entonces, es una fuerte advertencia que debe tener la 4T en el Estado, porque evidentemente eso lo puede castigar la ciudadanía. Por supuesto, y digo, finalmente Baja California es un estado que recobra mucha importancia por un lugar estratégico, por la cercanía que está con los Estados Unidos, porque es puerta de entrada precisamente. Entonces, bueno, pues creo que esto es lo primero que tendría que estar pues checando el gobierno federal, que no se esté violentando precisamente los preceptos. Pues hasta aquí dejamos este tema en este momento, porque llegó el momento de hacer una pausa. Aún no terminamos, todavía tenemos temas internacionales también de suma relevancia, así que por favor quédese con nosotros porque volvemos, estamos en Nuevo Régimen. Jalapa, del náhuatl Xayapan, que significa manantial en la arena. Agua cristalina brota de distintos puntos de la ciudad, formando vínculos entre la sociedad y el medio ambiente. Y aunque han desaparecido algunos de los antiguos manantiales por el crecimiento urbano, otros se han mantenido con vida. La contaminación y la desaparición de bosques han puesto en peligro estos últimos nacimientos de agua. Es vital promover la sensibilización para la conservación del ecosistema y proteger nuestro entorno natural. Conectemos con la naturaleza.
Continuamos y ahora en un discurso a la nación, ya como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirmó, y fue muy grave, que China compró ilegalmente los registros de más de 220 millones de votantes estadounidenses para influir en la elección presidencial de 2020, cuando Joe Biden ganó y que él perdió ante este demócrata que le señaló. Y bueno, Trump no reconoció esa derrota electoral. No solamente es el pleito que se genera, Javi, dentro de esto. Creo yo que sí vale la pena, porque también, si así sucedió, como lo acusa Trump, ¿qué pasa con la vulnerabilidad que tuvo el sistema electoral y todo su sistema que tienen precisamente, que pudo haber violado China al perpetrar precisamente a obtener toda esa base de datos de millones de votantes? Y lo peor de todo es de que, de ser cierta esta información, digo, ahorita los analistas políticos han dicho que los documentos que ha presentado tienen poca sustancia que pueda comprobar sus dichos, de tratar de atribuirle que China intervino en ese proceso electoral del año 2020, pero ¿qué es lo que trae entre manos Donald Trump como estrategia política? Él presentó al Congreso una propuesta de cambiar la ley electoral de ese país para buscar unas medidas más restrictivas respecto a la posibilidad que tengan los ciudadanos para registrarse y poder en su momento poder participar en el proceso electoral para elegir a sus autoridades. Él está exigiendo de que la persona que quiera votar en el proceso electoral de Estados Unidos tiene que comprobar que es estadounidense, tiene que comprobar su identidad con una identificación con fotografía y que se pongan serias restricciones respecto a cómo se le va a dar la oportunidad a las personas que puedan acreditar su ciudadanía para ejercer el voto, porque a partir de esa lógica es como él está armando un discurso político para tratar de quitarle legitimidad al proceso electoral que va a tener este año, en noviembre, y que incluso hay que recordar que el pasado 6 de enero del año 2021, en su último discurso como presidente, incentivó a sus partidarios a que tomaran el Capitolio para tratar de evitar que el Congreso estadounidense ratificara a Joe Biden como presidente. Hablamos de una situación de legitimidad sumamente importante y en donde ya Donald Trump está poniendo en entredicho el modelo de llegar al poder político a través de las elecciones. Eso es gravísimo porque hablamos del principal competidor económico y militar que tiene Estados Unidos, en donde él atribuye que perdió esa oportunidad de reelección por culpa de China. Eso es algo muy grave. Sí, y bueno, hay que recordar de entrada que China es el principal enemigo económico de los Estados Unidos. Y este pleito entre Trump y China es de hace muchísimos años, como tú bien lo dices, porque teme que China una vez más abarque el mercado económico, que se quede con el mercado económico europeo. Lo que está tratando de hacer Donald Trump es debilitar de todas las maneras y cerrarle completamente el paso a China, denostándolo como puede. Y ahora, bueno, pues lo ha hecho, ya lo hemos visto en muchísimas veces, imponiéndole aranceles a China, que incluso comenzó poniéndole aranceles a este país en el acero, que era su principal exportador en esta materia. Se está escalando el pleito y pues prácticamente como no le están saliendo las cosas a Trump como él hubiera decidido, pues ahora su arma es esto, señalar que hubo intervención en las elecciones pasadas. ¿Qué pasaría si Trump puede demostrar que de verdad la mano de China estuvo inmiscuida en Estados Unidos? Sin duda ganaría capacidad de retener apoyo republicano tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para más adelante tratar de pasar ahora sí una reforma electoral que pueda exigir que la persona que quiera participar en el proceso tenga que acreditar su nacionalidad y su identidad. Y una parte también que me pareció muy interesante es que Donald Trump, dentro de su declaración que dio en cadena nacional, que curiosamente muchos medios de comunicación con capacidad de transmisión nacional no lo quisieron pasar, por ejemplo ABC, CNN o NBC, que son cadenas muy importantes con gran cobertura en territorio estadounidense, no pasaron lo que históricamente se reconoce que cuando un mandatario quiere dar una cadena nacional, las televisoras lo sacan. Y esa parte es muy interesante porque en Estados Unidos no tienen un órgano electoral como sí tenemos, por ejemplo, en México. Y generalmente son las grandes televisoras quienes, a partir de sus encuestas de salida, de acuerdo a los votos electorales que se pueda tener en las elecciones presidenciales, son como las que oficializan el triunfo o la derrota de los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Y esta parte es muy interesante porque Donald Trump en su declaración decía de que cuando tuvo su primer periodo como presidente de Estados Unidos, en sus primeras elecciones intermedias, China ya había intervenido para tratar de quitarle mayoría en el Congreso,
para que trataran de quitarle el poder con el impeachment, en donde querían acusarlo por corrupción y quitarlo del poder político. Y la parte, creo que todavía Rox muy grave, es de que dice que durante su primer periodo como presidente, en sus primeros 4 años, las agencias de inteligencia de Estados Unidos le ocultaron la información que actualmente ya se enteró en su segundo periodo y que trata de acreditar que China intervino en ese proceso electoral del 2020. Ya acusa abiertamente de que las agencias la mintieron en su etapa como presidente. Se supone que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y dentro de las Fuerzas Armadas están los equipos de espionaje. Ahora, yo me puedo poder imaginar que esto sí pone realmente a temblar a muchos países. ¿Y a qué me refiero? Se está creando un conflicto geopolítico global que está escalando cada vez más porque son 2 de las naciones más poderosas que existe en el mundo. Y de hecho, está poniendo en evidencia que se pudo vulnerar un sistema que aparentemente era inviolable. Entonces, si te parece bien, vamos a escuchar lo que el presidente Trump señala acerca de estas acusaciones que hacen directamente a China de intervenir en las elecciones en el año 2020. China participó en otras actividades relacionadas con las elecciones para socavar mi primera administración y nuestra campaña de 2020. No querían y simplemente no lo querían. Lucharon a muerte para que Donald Trump no ganara y por una buena razón. Como muestran los documentos que estamos publicando, los informes de la CIA declaran explícitamente, y cito, a mediados de 2018, la política del Partido Comunista Chino era aprovechar todos los elementos nacionales y extranjeros que se oponían al presidente de los Estados Unidos, en un esfuerzo por reducir los votos de los presidentes de Estados Unidos y obligarlos a renunciar o evitar su reelección. ¿No es una belleza? También a mediados del 2018, China estaba atravesando un periodo para influir en los resultados de Estados Unidos y más tarde de la propia elección presidencial de 2020. Por separado, a mediados del 2019, la estrategia del gobierno chino contra los Estados Unidos se centró en socavar la confianza interna en el presidente de los Estados Unidos. Querían hacer que pareciera que su presidente no era tan bueno, cuando en realidad su presidente ha hecho un gran trabajo e hicieron todo lo posible para lograr exactamente eso. Continuando, este documento dice, y esto de la CIA, la estrategia incluyó esfuerzos para utilizar contactos chinos con grandes empresas estadounidenses para influir en los líderes empresariales para que se pusieran en contra del presidente de los Estados Unidos de América. Hay que decir que de China ya vinieron inmediatamente. Ha señalado que ellos no han tenido absolutamente mano ni ninguna intervención, pero también mi pregunta es, si no desde el Congreso de los Estados Unidos tendrán que analizar nuevas leyes o reformas a las leyes de control electoral que existen actualmente. Si es que hubo mano, sería muy grave la intromisión de China en las elecciones de los Estados Unidos. Y aparte, Donald Trump, Rox, ha tenido un discurso reiterativo de poner en duda el modelo electoral para elegir a sus representantes en Estados Unidos. Aparte de las declaraciones que acabamos de ver y la explicación previa a esas declaraciones que vimos, Donald Trump también ha cuestionado, por ejemplo, el método de voto por correo, en donde él argumenta que también esa es una forma de poder hacer fraude electoral. Y si tenemos una coyuntura en donde Donald Trump ya ha tenido una sistematización de acusar de fraude electoral en muchos años y que mucha base electoral de simpatizantes que tienen en Estados Unidos creen esta lógica, creo que es importante que Estados Unidos debe ponerse a reflexionar en cómo darle certeza electoral, porque hay que recordar que precisamente Estados Unidos es el ejemplo de un modelo democrático, representativo y de elección de los ciudadanos, y que creo que esta parte de que el mandatario cuestione un proceso electoral que pueda tener más adelante en algunos meses, en noviembre del 2026, nos habla de la fragilidad institucional que actualmente tiene Estados Unidos, en donde incluso ya se pone en entredicho la capacidad de tener legitimidad por parte del acceso al poder político, que es el vía voto. Ya lo que también me parece muy grave es que Donald Trump nos ha dado señales de que es una persona sumamente autoritaria. O sea, al principio de su segundo periodo como presidente empezó el coqueteo de que quería presentarse para un tercer periodo presidencial, anduvo coqueteando posibilidades hasta que la Suprema Corte de Justicia le dijo que no, que es definitivo, que el máximo periodo que puede tener un presidente es 8 años, ya sea
de una reelección consecutiva o una reelección que tuviera otra presidencia intermedia. Creo que esa parte es muy importante, que Donald Trump sistemáticamente sí ha tenido una constancia de discurso político de tratar de desconocer el sistema institucional con el que el estadounidense elige a su presidente, a su representante, a su senador. Tú recordarás que incluso hace un par de años, de parte del gobierno de los Estados Unidos, salió una convocatoria donde pedían que cualquier chino que tuviera datos o evidencia de que precisamente su país estaba obteniendo datos y que se estaba inmiscuyendo en los sistemas, que iba a ser muy bien recompensado, porque ya estaban adelantándose incluso estas acusaciones que hoy se atreve a hacer, pero hasta donde yo sé no hubo la evidencia certera de que estuviera esto pasando. Por eso no se puede tomar como válida todos los señalamientos que ha hecho hasta este momento el presidente Trump. Y por lo menos podríamos especular que es un sistema de distracción política, porque sabemos de que volvió a regresar su conflicto militar con Irán y eso le puede generar problemas electorales por el costo de aumento de la vida. O sea, la inflación se va a venir de una manera muy importante en el consumidor estadounidense, pero podría agarrar el tema de China como distractor. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues esto es lo que tiene que ver precisamente con la relación que cada vez creo que se aleja y se pone más complicada entre China. Pero esto no es todo lo que tiene que ver hoy con el gobierno de los Estados Unidos. Hay un tema más que también ponemos en la mesa hoy. Y es que el gobierno de Estados Unidos reunió representantes de más de 60 gobiernos del mundo, incluso México estuvo también invitado. Los invitó a tomar acciones de seguridad pública contra lo que denominaron como el terrorismo político de extrema izquierda. Este evento fue nombrado como una reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político. Se realizó en Washington y estuvo encabezado por el secretario de Estado, Marco Rubio. Ya decíamos que México estuvo invitado. La presidenta Claudia Sheinbaum desistió la invitación porque dijo que se trataba más de temas políticos que de seguridad. E incluso justamente por lo que señala la presidenta Sheinbaum, muchos otros países también lo dijeron. Bueno, realmente son intenciones propias y que vienen relacionadas al tema anterior, por la intención de reelegirse en algún momento, de apoderarse cada vez de más funciones, más sistemas y hasta incluso poder manejar a más países de parte de Donald Trump. O sea, realmente, ¿de qué se trata o cuál es la intención oculta de haber declarado aparte terroristas a muchísimos grupos, simple y sencillamente porque Trump no está de acuerdo de la manera en que se manejan estos grupos dentro de los propios Estados Unidos? Plantaría la hipótesis política de que esta es la versión ampliada del Escudo de las Américas. Sabemos que el Escudo de las Américas reunió a los mandatarios de América Latina que son afines al proyecto trumpista de extrema derecha, que son muy cercanos a los intereses políticos y económicos de la gran nación norteamericana, pero ahora se amplió a otras partes del mundo, ya están ahí metidos representantes de Europa, de Asia y del continente africano. Y me parece muy interesante y peligroso que cuando ya ponen la categorización de que todo el discurso que sea crítico al régimen dominante pueda ser catalogado como de extrema izquierda y a la larga quieren hacer la categorización de que lo puedan catalogar como terrorista. Esa parte es muy peligrosa porque históricamente estamos conscientes que muchas luchas sociales se dieron a través de movimientos sociales pacíficos y otros han sido movimientos que han tenido que recurrir al movimiento armado para la obtención de derechos sociales, laborales, culturales. Entonces, es muy peligroso que se esté empezando a masificar ese discurso de tratar de meter en un mismo saco como grupos extremos de izquierda y que puedan ser vinculados al terrorismo a diferentes movimientos, partidos políticos, expresiones de crítica que van en contra del status quo. Y lamentablemente la tendencia a nivel internacional es de que el status quo se está convirtiendo en gobiernos autoritarios de extrema derecha que quieren quitar derechos sociales, quieren quitar algunas reivindicaciones que históricamente precisamente han costado muchos años. Y me parece muy interesante que dentro de esta reunión dice que de 1970 a 1980, no dieron datos oficiales, pero lo dijo la representación de Estados Unidos en esta reunión, que el 93% de los ataques terroristas en Occidente eran de extrema izquierda. No dieron datos fidedignos, pero lo que sí había un dato fidedigno por parte del gobierno de Estados Unidos y que ya lo quitaron de la página web apenas en septiembre del año 2025, es un informe donde decía que precisamente la gran mayoría de los ataques terroristas que se habían dado a partir del año
de la década de los 90 del siglo pasado, precisamente eran de extrema derecha, que estaban más allá de lo que se podría catalogar como extrema izquierda, o incluso más allá de los ataques terroristas vinculados al Islam, a grupos fundamentalistas. Entonces, esta peligrosa posición que está teniendo el gobierno de Estados Unidos a través de Marco Rubio y otros funcionarios del gabinete de Donald Trump, quiere decir que tratan de meter en un mismo saco a los montoneros, a lo de las FARC, a lo del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, a Sendero Luminoso de Perú, a las Brigadas Rojas que hubo en Italia, al 17N de Grecia. Y lo que veo de peligroso, Rox, es que más adelante, cuando partidos políticos que tengan como mínimo la defensa de algunos derechos sociales o proyectos de Estado benefactor, a todos los van a categorizar con conceptos de que son comunistas, marxistas, castristas, que son de extrema derecha, que son antifascistas o antifa, como se le conoce en Estados Unidos, no sabiendo que dentro de la izquierda internacional hay un sinfín de formas de lucha, desde la electoral, la pacífica, la social, y que evidentemente, al tratar de meterlos en un mismo saco, vas a tener las condiciones para que cuando lleguen gobiernos de izquierda que quieran mínimo reivindicar ciertos derechos sociales, autonomía y soberanía de las naciones o poner en entredicho el dominio económico y político de Estados Unidos, van a catalogarlos directamente con grupos de extrema y al catalogarlos como grupos de extrema, tratar de vincularlos como grupos terroristas. Exacto. De hecho, los ha denominado ya enemigos internos, es lo que ha señalado. Y fue justamente de este tema se han quejado muchísimas naciones y diplomáticos, incluso porque dicen, perdón, pero no representan ninguna amenaza interna, pero mucho menos para nuestro país. Entonces, de lo que se trata únicamente es de cortar financiamiento a muchísimos grupos, cerrarles el paso a todo aquel que no piense como Trump. Punto. No, eso es el único intento. Vamos a escuchar las palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, precisamente cuando se refiere a las declaraciones sobre este tema, esta invitación que hace o convocatoria a que se unan a esta cumbre. Sin embargo, durante demasiado tiempo nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego. Un punto ciego cuando se trata de la violencia extremista de la izquierda política. Incluso hoy, la sola idea de que el terrorismo de extrema izquierda pueda ser una amenaza seria se trata como un delirio de la derecha. Tenemos centros de investigación, becas, revistas y consultorías, con el entendimiento implícito entre ellos de que el único tipo de violencia política que era una verdadera amenaza para nuestro sistema, que solo un tipo de violencia política era una verdadera amenaza para el sistema. Tanta gente en posiciones de poder ha descartado repetidamente actos de violencia e incluso de terrorismo como formas legítimas de expresión política, siempre y cuando sirvieran a una causa de izquierda. Y hoy nos enfrentamos a una nueva ola de este viejo mal. Aquí en los Estados Unidos, la proporción de atentados y complots terroristas de izquierda ha aumentado a niveles no vistos en décadas. Pues esto que implicará que se le va a denegar las visas a muchísima gente de ahora en adelante, que se van a cerrar los tratos e incluso las fronteras también con muchos países, simple y sencillamente porque el presidente de Estados Unidos decidió denominarlos terroristas. Es un gran peligro porque al tratar de meter a estos grupos de izquierda en un solo saco para categorizarlos como marxistas, como castristas, como bolcheviques, como antifas, es mostrar una ignorancia en términos de filosofía política y de adaptación, de entender que hay diferentes esquemas de organización social. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que si más adelante surgen esquemas de gobiernos soberanistas que podrían ser vinculados a gente que defiende los derechos de la mujer, los derechos de los trabajadores, los derechos de las minorías sexuales, los derechos de los pueblos originarios que quieren el reconocimiento y la protección de sus históricos derechos y de sus recursos naturales, van a empezar a ser catalogados como grupos de izquierda, de terroristas. ¿Sí? Entonces, no entendiendo que pues dentro de la izquierda hay un sinfín de matices, o sea, está desde los que son de izquierda socialdemócrata, los que defienden un modelo de estado de bienestar, los de la izquierda que por la vía electoral y la vía pacífica tratan de hacer cambios a través del consenso con los diferentes grupos y clases sociales que hay en sus países, que también hay movimientos sociales que son sindicalistas, que son defensores del medio ambiente, que son movimientos organizados que tratan de reivindicar derechos de quinta generación, por ejemplo, a que se trate de darle la oportunidad a que las personas puedan decidir su identidad sexual. Entonces, cuando tú ya tienes una categorización que los engloba a todos, tú tienes el argumento político y jurídico
para más adelante tratar de desestabilizar políticamente a los países que abiertamente puedan tomar posiciones que vayan en contra del status quo y de las élites que hay en Estados Unidos. Fíjate que lo comenzó incluso quitándoles el presupuesto a muchas de las instancias como organismos de salud, por ejemplo, que estaban atendiendo a países que no concuerdan con los Estados Unidos, les empezó a cerrar precisamente financiamiento para que no pudieran comprar ni siquiera lo básico. Y esto sucede mientras que unos días antes, en la cumbre de la OTAN, a los países miembros, el propio Trump les exige que tienen que dar un mayor incremento de su porcentaje de financiamiento precisamente a compra de armamentos, que se destinen a compra precisamente de más sistemas de seguridad. Entonces, como por aquí bloquea a los que no le parece a él que estén completamente en contra de lo que él considera que es lo correcto o que es la vía de moverse y de transformar al mundo, con lo que precisamente les está exigiendo por otra parte armamento. Ahora, habrá que ver qué es lo que están diciendo los países europeos respecto a esto, porque muchos, aunque sí acudieron a esta cumbre, no estuvieron de acuerdo al final con este llamado que hizo. Sí, y creo que yo aportaría para este último bloque de Nuevo Régimen, Rox, de que los peligros que tenemos como perspectiva política para México son muy grandes, porque si más adelante este tipo de ideas fructíferan en la sociedad política estadounidense y en su población, cuando más adelante tengamos un gobierno soberano, en la medida de lo posible, sabiendo que tenemos a un monstruo militar, financiero, comercial como vecino, traten de tener cierta autonomía en defensa de los derechos económicos, políticos y sociales de los mexicanos. Al tener esta categoría de grupos de extrema izquierda, cualquier proyecto medianamente soberano va a tratar de ser aplastado por parte de Estados Unidos. Y esa es la parte más preocupante, porque anteriormente las élites trataban de cuidar las formas, pero ahora abiertamente, al catalogarte como grupos terroristas, están dejando el terreno para que más adelante se puedan dar intervenciones militares en territorio mexicano, en América Latina, en África, en Asia, o sea, incluso en Europa ya se sienten amenazados cuando sabemos de que pues en Europa pues tenemos un modelo de Estado benefactor pues cercano a lo que podríamos decir el ideal del sistema capitalista, ¿no? O sea, dentro del sistema una izquierda social. Incluso es lo que temen muchos países, que exactamente lo mismo que pasó en Venezuela con el secuestro del presidente, que pudiese replicarse en otros países al declarar precisamente a cualquier grupo que para él sea enemigo como terrorista. Y eso es lo que pasa, que no solamente se esté catalogando así a los cárteles, sino prácticamente, como estamos viendo, a grupos que no tiene absolutamente nada que ver con las cuestiones de inseguridad o, como él lo llamaba, de enemigos públicos. Pues Javi, con eso tenemos que cerrar hoy este programa. Muchísimas gracias. Roxana, un verdadero placer estar aquí contigo y a decirle al público de Veracruz que a nombre de todo el equipo que tenemos aquí en el estudio y en cabina les damos las gracias. Y así es como concluimos esta noche Nuevo Régimen. Fue un placer, muchas gracias por su atención y compañía. El lunes con nuevos temas a discusión y análisis. Que descanse.